La hija de un hombre racista es salvada por un niño negro que vio a Jesús mientras estaba en coma. Antes de adentrarnos en la historia, deja un comentario aquí abajo contándonos desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte. Disfruta de la historia. El sol de Mississippi apenas comenzaba a esconderse tras los árboles, proyectando largos dedos dorados sobre los campos y las calles polvorientas de un pequeño y tranquilo pueblo llamado Eden Hill. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, y a la mayoría le gustaba que fuera así. Las cosas no cambiaban mucho en Eden Hill, y muchos preferían mantenerlas de esa manera. En el extremo sur del pueblo, oculto tras una verja oxidada cubierta de hiedra y enredaderas, vivía un niño llamado Micah Brown. Tenía 11 años, con piel del color de tierra fértil y ojos como agua estancada. Callado, reflexivo y extraño para la mayoría, Micah hablaba suave, caminaba despacio y tenía la curiosa costumbre de hablar con cosas que nadie más podía ver. Los árboles, las nubes, el viento. Su abuela, la señora Loretta, siempre decía: «Ese niño lleva el cielo dentro de sí en algún lugar». Micah pasaba las tardes doblando barcos con periódicos viejos y dejándolos flotar en el estrecho arroyo detrás de su casa. Les ponía nombres como Gracia y Misericordia y les susurraba oraciones antes de soltarlos. Al otro lado del pueblo, cruzando las vías del tren y pasando por la gasolinera que aún utilizaba registros en papel, vivía Walter Grayson, un hombre alto, con manos como ladrillos y ojos duros como piedra. Era el mecánico más respetado del lugar y también uno de los hombres más temidos. Administraba el taller mecánico Grayson como un sargento, estricto, frío y eficiente. La gente acudía a él cuando sus camiones se descomponían o sus tractores fallaban, pero nadie lo buscaba para pedirle amabilidad. Walter no se avergonzaba de sus opiniones. Decía lo que pensaba, especialmente cuando se trataba de esa gente, y todos en Eden Hill sabían perfectamente a quién se refería. Su padre había sido igual, su abuelo también. Ese legado vivía en la forma en que Walter miraba a los demás, sobre todo a niños como Micah Brown. Walter tenía 2 hijos, Ellie, una niña curiosa y de corazón tierno de 9 años, y Caleb, un recién nacido aún frágil desde el parto, con un par de pulmones que parecían demasiado débiles para este mundo. Su esposa, Sarah, había fallecido al dar a luz a Caleb apenas 2 meses antes, y desde entonces Walter se había endurecido aún más, aferrándose a las reglas, gritando órdenes, e intentando mantener su dolor sellado con fuerza como una caja de herramientas oxidada. Ellie había visto a Micah antes, iban a la misma escuela. Él no hablaba mucho, y algunos niños se burlaban de él, llamándolo ojos fantasma, por la forma en que se quedaba mirando la nada durante largos ratos. Pero Ellie siempre sintió algo distinto. No era miedo, ni lástima, solo curiosidad, tal vez incluso admiración. Micah observaba el mundo como si lo estuviera leyendo. Aquel lunes por la tarde sucedió algo pequeño, casi nada. Ellie se había subido al muro de ladrillos detrás de la escuela, persiguiendo una mariposa de papel que alguien había hecho en la clase de arte. Resbaló, se le quedó el pie atorado en una saliente y quedó colgando peligrosamente mientras los demás niños gritaban. Micah estaba cerca, sentado bajo un árbol con un barquito roto en la mano. Al oír los gritos, se levantó y corrió, no como un niño que juega a ser héroe, sino como alguien que ya sabía lo que debía hacer. Sin decir palabra, trepó, sujetó a Ellie con cuidado por la cintura y la bajó al suelo. Ella lloraba, con la rodilla raspada y las manos temblorosas. «¿Estás bien?», preguntó suavemente Micah. Ellie asintió. «Gracias». Antes de que pudiera decir algo más, el rugido de un motor de camión resonó en el aparcamiento. Walter Grayson bajó furioso, con los ojos encendidos y los puños apretados. En 2 largas zancadas se plantó entre ellos. «No toques a mi hija», escupió mirándolo. «Ni se te ocurra ponerle las manos encima otra vez». Micah abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ellie intentó hablar. «Papá, él solo me estaba ayudando, me resbalé». Pero Walter no quiso escuchar. «Aléjate de ella. ¿Me oyes? No me importa qué truco te traes». Micah retrocedió, con la mirada baja. No discutió, no lloró. Solo asintió una vez y se alejó mientras Walter arrastraba a Ellie del brazo hacia su camión. De vuelta en casa, la furia de Walter estalló. Caminaba por la cocina soltando maldiciones en voz baja. Caleb estaba en su cuna, respirando con dificultad, el monitor parpadeando en rojo.
Walter no se daba cuenta. Estaba demasiado ocupado imaginando cosas, mentiras, intenciones, planes, que nada tenían que ver con lo que realmente había sucedido. Ellie intentó hablar otra vez. «Papá, Micah no hizo nada malo, me ayudó». Walter estalló. «No lo entiendes, Ellie. La gente como él, ellos siempre quieren algo, siempre quieren». Ellie subió corriendo a su habitación con lágrimas en los ojos y por primera vez en su joven vida deseó que su madre siguiera viva. Esa noche, en el silencio de su cuarto, Micah oró, no por venganza, no por justicia, sino por Ellie. Susurró su nombre al techo y, tras una larga pausa, añadió uno más: Caleb. A la mañana siguiente, Ellie encontró algo extraño en su mochila, un barquito de papel doblado con cuidado, con 3 palabras escritas a lápiz en un costado. «Estás a salvo». No sabía cómo había llegado hasta allí, pero sí sabía quién lo había hecho. Al otro lado del pueblo, Walter abrió el sobre del hospital. Resultados de exámenes. La condición de Caleb empeoraba. Su corazón estaba débil. Sus pulmones no se desarrollaban. Las palabras del médico de la semana pasada regresaron a él como un martillo. «Estamos haciendo todo lo posible, pero debes prepararte. Puede que no sobreviva al año». Walter arrugó la carta con el puño. Tenía que desahogar su ira en alguna parte, y Micah Brown estaba justo en su camino. El aire en Eden Hill se había vuelto denso aquel martes. Un tipo de pesadez que no se ve, pero se siente. En la forma en que las puertas mosquiteras se cerraban con más fuerza, en la forma en que los ancianos guardaban silencio en la gasolinera, en la forma en que las madres apretaban la mano de sus hijos un poco más al cruzar la calle principal. Algo había cambiado, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que tenía que ver con lo que Walter Grayson hizo en la escuela. Ellie no había dormido. Había girado y girado ese barquito de papel en sus manos toda la noche, alisando los pliegues, repitiendo en susurros esas 3 palabras. «Estás a salvo». No porque tuviera sentido, sino porque le hacía sentir algo que no sentía desde hacía tiempo. Calor. Abajo, Walter estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando su café como si lo hubiera ofendido. Los resultados de los exámenes de Caleb seguían arrugados en la basura. No le había contado a Ellie. No se lo contaría. Todavía no. Ella era muy joven para cargar con el peso que él sentía en el pecho como hierro. Pero en el fondo, él sabía que ella ya lo sentía de todos modos. El monitor de respiración de Caleb zumbaba levemente en la habitación de al lado. Walter se levantó, fue allí y miró a su hijo diminuto, pálido, inmóvil, el pecho apenas alzándose. Las máquinas susurraban lo que su cuerpo no podía decir. Llamó al doctor Simmons. «Nada ha cambiado», dijo el médico. «Walter, sé que esto es difícil de escuchar, pero nos estamos quedando sin opciones. Su corazón no está respondiendo. La válvula izquierda está demasiado débil y no podemos operar sin un donante». Walter colgó antes de que terminara. Más tarde, mientras Ellie esperaba el autobús, vio a Micah sentado en el otro extremo del banco. No dibujaba en la tierra ni doblaba barquitos. Solo estaba allí, sentado, mirando el cielo. Ella se acercó con cautela. «¿Micah?», preguntó. Él giró la cabeza con suavidad. La miró a los ojos y desvió la mirada de nuevo. «Siento lo de mi padre», susurró ella. Micah no respondió de inmediato. Luego, suavemente: «Lo sé». Eso fue todo. Antes de que pudiera decir algo más, el autobús se detuvo con un chirrido. En la escuela, el pasillo susurraba con tensión silenciosa. Los niños miraban a Ellie, luego a Micah y desviaban la mirada. Rumores flotaban junto a las taquillas. «Esa es la niña cuyo padre se descontroló. Ese es el niño a quien le gritaron». Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero se pegaba a las paredes como humo. Durante el recreo, Micah se sentó bajo el mismo árbol de siempre, con una hoja en blanco en el regazo. Ellie se acercó con cuidado. Se sentó a su lado sin pedir permiso. «Traje algo», dijo. Le entregó un pequeño bloc amarillo. En la primera página, con su letra infantil y desordenada, había escrito: «Micah, ¿qué ves cuando miras al cielo?». Él tomó el bloc, sonrió un poco y empezó a escribir: «Veo cosas que otros no ven». Se pasaron el bloc hasta que sonó la campana. Esa noche, Walter bebió. No mucho. Solo lo suficiente para adormecer la sensación de impotencia que le arañaba por dentro. Se sentó en el porche, escuchando el zumbido del monitor de Caleb a través de la radio para bebés. Ellie se había ido a la cama temprano, pero no dormía.
Estaba escribiendo de nuevo. Esta vez en el mismo blog, Micah, tú rezas. A la mañana siguiente, como por arte de magia, el blog apareció en su mesa con una nueva respuesta. Sí, yo hablo con Jesús. En el taller mecánico Grayson, el negocio continuaba como siempre. Neumáticos, aceite, pastillas de freno, pero algo bullía bajo la grasa y el metal. Henry Lawrence, un cliente mayor, se inclinó sobre el mostrador y dijo: «Me enteré de que tuviste un problema en la escuela. ¿Es cierto, Walt?» Walter gruñó. «Un montón de tonterías. Oí que el chico solo estaba ayudando a tu hija». La mandíbula de Walter se tensó. Él no es alguien con quien Ellie deba juntarse. Henry negó con la cabeza. «Sabes, Walter, Sara tendría algo que decir al respecto». El rostro de Walter se puso tenso. «No hables de mi esposa». Henry levantó las manos. «Solo digo, ella tenía una forma de ver los corazones, no los colores». Esa noche, la condición de Caleb empeoró. Sus labios se pusieron ligeramente azules. Walter lo llevó al hospital a toda prisa, de noche, saltándose semáforos, el corazón retumbando como un tambor de guerra. En urgencias, los monitores parpadeaban en rojo. Las enfermeras entraban en enjambre. Una le sujetó el brazo. «Señor, tiene que esperar afuera». Él se quedó solo en el pasillo, mirando las paredes blancas y estériles, pensando en ataúdes demasiado pequeños. No lloró, apretó los puños, maldijo, rezó, no porque creyera, sino porque no había nada más que hacer. Entonces, al otro lado de la ciudad, Micah se sentó de golpe en la cama, sudor en la frente y los ojos muy abiertos. Su abuela corrió hacia él. «¿Micah?» Él parpadeó. Sus labios se movieron lentamente. Luego dijo, como si despertara de un sueño: «Ellie está llorando». Ella lo miró. «¿Qué dijiste, bebé?» «Su hermanito», susurró Micah. «Está sufriendo. Ahora mismo». La señora Loretta se quedó helada, y mientras ella le tocaba la cara, Micah añadió algo más, no en voz alta, pero con certeza: «Necesito rezar ahora mismo, por él». Y entonces cerró los ojos, se arrodilló junto a la cama y susurró al aire como si alguien estuviera escuchando, como si alguien hubiera estado esperando todo el tiempo. En el hospital, justo antes de que la enfermera dijera «lo hemos perdido», el pitido de la línea plana dio paso a un pulso, débil, pero constante. Walter observó incrédulo mientras el pequeño pecho de Caleb volvía a alzarse. Se desplomó en la silla, miró sus manos y susurró por primera vez en años: «¿Qué acaba de pasar?». La mañana siguiente en Eden Hill llegó con un silencio distinto al habitual cacareo de tractores y gallos. Era el silencio que sigue a una noche de miedo, el tipo de mañana en la que el café sabe más fuerte y hasta el viento parece cauteloso. En el taller mecánico Grayson, las puertas seguían cerradas una hora más tarde de lo normal. Walter estaba solo en la oficina, mirando una Polaroid manchada de Sara, pegada al borde del escritorio, en la que ella sostenía a Ellie en un brazo y acunaba un pequeño par de zapatos de bebé en el otro, con una sonrisa llena de luz. Esa foto se tomó apenas 2 semanas antes de dar a luz. Caleb casi muere la noche anterior. Casi, pero no murió. Walter no sabía qué hacer con eso. No había respuesta, ni explicación, solo un cambio repentino en el monitor, y la enfermera susurrando: «Se está estabilizando». Luego más máquinas, más cables y Caleb, aún tan pequeño, respirando de nuevo. «Puede ser una casualidad», había dicho el médico. «A veces el cuerpo reacciona, a veces simplemente sucede». Pero Walter no era un hombre que creyera en el simplemente sucede. De vuelta a casa, Ellie estaba en la mesa de la cocina, echando jarabe sobre los waffles sin comerlos realmente. Tenía los ojos rojos. A su lado estaba su bloc de notas, abierto. En la página más reciente, con la letra meticulosa de Micah, se leía: «Ayer por la noche sentí el dolor. No sabía qué hacer, así que le pedí a Jesús que ayudara». Ellie lo miró un largo rato, antes de dar vuelta a la página y escribir: «¿Crees que te escuchó?». Ese día en la escuela fue distinto. Ellie cargaba su bloc de notas en la mochila como si fuera un mapa del tesoro. En el recreo se sentó bajo el árbol donde siempre se sentaba Micah, con el bloc en el regazo. Él se unió a ella 5 minutos después en silencio. Ella le pasó el bloc. Él leyó su pregunta, levantó la mirada, luego miró por encima de su hombro, hacia el viento, como si escuchara algo que solo él podía oír. Después asintió. «Sí», escribió. «Me escuchó». Ella lo contempló durante un buen rato, con los ojos comenzando a humedecerse. No de tristeza,
sino de algo más difícil de nombrar, algo más profundo. Micah metió la mano en el bolsillo y sacó algo doblado. Un nuevo barquito, esta vez hecho con papel cuadriculado azul. En él, dibujado con bolígrafo, había un pequeño corazón con 2 líneas que se alzaban sobre él, como alas. «Es para Caleb», dijo. «Dile que es más fuerte de lo que cree». Ellie lo tomó con cuidado, como si fuera de cristal. En el taller mecánico Grayson, la mente de Walter daba vueltas. No podía trabajar, no podía concentrarse, no podía dejar de ver ese monitor en el hospital con la línea plana. Y luego, sin razón aparente, volviendo a la vida, encendió un cigarrillo, miró a través del humo y recordó algo en lo que no había pensado en años. Sarah, rezando en el jardín, arrodillada en la tierra, con las manos cubiertas de polvo y lágrimas. Él solía reírse de ella por eso. Aquella tarde, cuando Ellie bajó del autobús, vio a Micah caminando delante de ella a una cuadra de distancia. Justo al llegar a la esquina de Elm con Ridgeway, algo se cayó de su mochila, el barquito de papel cuadriculado azul. Ella gritó, corrió, lo recogió, pero al girar el barquito, vio que en la parte de abajo estaba escrito algo con letra diminuta. Él está respirando porque el amor es real. Ellie no supo cómo interpretar esas palabras, pero las sintió. Esa noche, Walter por fin habló. Se quedó en la puerta de la habitación de Ellie, apoyado en el marco. «¿Hablaste otra vez con ese niño hoy?», preguntó. Ella lo miró con el bloc en el regazo. Sí, él la miró fijamente. «Te dije que te mantuvieras alejada de él». Ella sostuvo el bloc contra su pecho. «Micah me salvó, papá. Me ayudó a bajar del muro. No me importa. No sabes de lo que gente como él es capaz». «¿Cómo qué?», preguntó ella con una voz pequeña pero firme. «¿Bondad?». Walter entró en la habitación. Su rostro se enrojeció. «Él es peligroso». Ellie se puso de pie sosteniendo el bloc como un escudo. «¿Por qué? ¿Porque rezó por Caleb? ¿Porque no se defendió cuando le gritaste? ¿O porque tienes miedo de la verdad?». Walter se detuvo. Respiraba con fuerza. La voz de Ellie se quebró al añadir: «Él habla con Jesús. Papá, sabía que Caleb estaba sufriendo antes que nadie. Y tú no quieres que me acerque a él porque te avergüenza». Walter se dio la vuelta. Salió. Cerró la puerta sin decir más. Fue al garaje. Cerró con llave. Se sentó a oscuras con el viejo reloj de pared marcando cada segundo. Mientras tanto, en la casa de los Brown, la señora Loretta observaba a Micah doblar otro barquito. No dijo nada mientras él lo colocaba en un cuenco de agua y lo veía flotar. Entonces, él miró hacia arriba. «Él aún no está listo», dijo Micah. «¿Quién, bebé?». «El padre». Ella asintió. «¿Y la niña?». Micah sonrió levemente. «Ella ya lo sabe». Y cuando el reloj de la cocina marcó la medianoche, Walter permanecía solo en el garaje, susurrándole a la oscuridad: «¿Por qué él?». Y en algún lugar, un susurro respondió, no con palabras, sino con un sentimiento que Walter no había permitido entrar desde el día en que Sarah murió: esperanza. El día siguiente amaneció con un cielo del color de un moretón. Las nubes colgaban bajas sobre Eden Hill como si husmearan en cada conversación. Se sentía que algo se acercaba. Podías notarlo en las rodillas, en los dedos, en la forma en que la gente abría las puertas más lentamente aquella mañana. En la casa de los Brown, Micah se sentó en el porche, doblando las páginas rígidas de un viejo himnario en un nuevo barco. Cada pliegue era cuidadoso, reverente. Sus dedos se movían como si siguieran instrucciones invisibles que solo él podía oír. La señora Loretta lo observaba desde la ventana de la cocina, con la mano apoyada en su Biblia. «Hazlo fuerte», murmuró. «Lo va a necesitar hoy». En la casa de los Grayson, Walter era una tormenta con pantalones de mezclilla. Deambulaba por la cocina como un lobo enjaulado, golpeando cajones, murmurando por lo bajo. No había dormido. Sus ojos estaban hundidos y el enojo le palpitaba bajo la piel. Ellie se quedó en su cuarto, demasiado asustada para hablar. Apretaba el barquito de papel azul que Micah le había dado, repitiendo una y otra vez: «Él está respirando porque el amor es real». Pero Walter había tomado una decisión. No podía explicar lo que le sucedía a Caleb, y eso era precisamente lo que más lo aterraba. Siempre había vivido aferrado a lo medible, lo tangible, lo demostrable. Pero este niño, Micah, amenazaba con deshacer todo lo que él entendía sobre el poder, la fe y quién tiene derecho a ser un buen hombre. Así que eligió la única reacción que conocía: la violencia. Ese día,
Micah salía antes de la escuela. Había terminado un examen de matemáticas y le pidió a la maestra si podía retirarse. Ella accedió. Él siempre era callado y educado. Mientras pasaba por el callejón detrás del taller mecánico Grayson, oyó una voz. «Oye». Micah se giró. Era Walter. Estaba de pie en la sombra entre dos cubos de basura, con los brazos cruzados, el sombrero manchado de grasa cubriéndole los ojos. Micah no habló. Walter dio un paso al frente. «¿Crees que no veo lo que haces?» Los labios de Micah se separaron un poco. «No estoy haciendo nada, señor». La mandíbula de Walter se tensó. «No me mientas. ¿Te crees que con doblar unos cuantos papeles y susurrar una oración tienes a mi hija de tu lado? Mi hijo sigue en el hospital. ¿Crees que fuiste tú? ¿Te crees algún tipo de profeta?» Micah dio un paso atrás, las manos quietas a los costados. «No creo nada. Te estás metiendo con mi familia». «No, señor. Solo quería que se sintieran seguros». Walter explotó. Su mano se movió antes de que pensara. Agarró a Micah de la camisa y lo estampó contra la pared de ladrillos. La cabeza del niño golpeó el borde de una tubería con un sonido sordo y nauseabundo. Todo se detuvo. El cuerpo de Micah quedó inmóvil. Walter dio un paso atrás, las manos temblorosas. No había tenido intención de... No así, no con tanta fuerza. Micah se deslizó al suelo, una pierna doblada bajo su cuerpo de forma extraña, el barquito de papel aún aferrado en la mano. «Micah», gritó una voz. Ellie lo había seguido, curiosa. Lo vio todo. Su grito rasgó el aire como un relámpago. Walter la miró a ella, luego al niño. Su rostro se contrajo, mitad furia, mitad miedo. Salió corriendo. Micah no se movió. Ellie se arrodilló a su lado, sollozando, llamándolo por su nombre. La sangre se acumulaba bajo su cabeza, filtrándose en las grietas del pavimento. En minutos llegó una ambulancia. La señora Loretta apareció segundos después, cayendo de rodillas y susurrando: «Jesús, Jesús, sosténlo, no lo dejes ir». Mientras subían a Micah a la ambulancia, Ellie se metió con él, ignorando las objeciones de los paramédicos. Sostuvo su mano durante todo el trayecto, sin soltarla nunca. En el hospital la noticia se propagó rápido. Micah Brown había sido agredido. La policía llegó. Ellie les contó todo. Walter no lo negó. No dijo ni una palabra. Se entregó. Pero lo que nadie vio, lo que nadie esperaba, fue lo que ocurrió esa noche. Mientras Micah yacía en una cama de hospital con el cráneo fracturado, el cerebro hinchándose y las máquinas respirando por él, él sonrió. Apenas un leve gesto. Y susurró, aunque sus ojos no se abrieron nunca: «Yo lo vi». Las enfermeras no lo entendieron, pero Ellie sí. Sentada en la silla junto a él, sosteniendo el bloque en el que ambos habían escrito, vio deslizarse una sola lágrima por su mejilla. Ella pasó la página. «Micah, ¿a quién viste?», escribió. Él no respondió, pero sus labios volvieron a moverse. Él estaba esperando. Las máquinas pitaban con un ritmo lento, calmado. En la casa de los Grayson, el sheriff se sentó frente a Walter en la mesa de la cocina. «Te lo preguntaré una vez, Walt. ¿Qué pasó en ese callejón?». Walter miró la pared. Sus manos seguían cubiertas de tierra y grasa. Su rostro estaba pálido. «Traté de detenerlo», dijo. «¿De qué?». La voz de Walter se quebró. «De cambiarme». El pasillo del hospital olía a antiséptico y silencio. Ese silencio especial que envuelve el duelo, incluso antes de que llegue. Las enfermeras se movían como sombras. Los médicos mantenían la voz baja. En la habitación 214, Micah Brown seguía inmóvil. Una venda le cubría el costado de la cabeza. Tubos rodeaban sus brazos. Un monitor cardíaco hacía tic-tac constante a su lado. Ni demasiado rápido ni demasiado lento, solo esperando. Ellie estaba sentada en la dura silla de vinilo junto a él. No se había movido desde que lo internaron. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Sobre sus piernas estaba el bloc abierto, con las páginas en blanco agitándose cada vez que el aire acondicionado encendía. Observaba su rostro, sus pestañas, sus manos, tan pequeñas, tan inmóviles. La señora Loretta estaba en la esquina con un rosario entre los dedos, moviendo la boca en silencio. De vez en cuando susurraba: «Sosténlo, Jesús, solo sosténlo». En el pasillo, en una pequeña capilla de luces tenues y antiguos himnarios polvorientos, Walter Grayson se mantenía de pie al fondo, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. No se sentaba, no podía. El sheriff le había permitido permanecer libre bajo investigación,
mientras decidían los cargos. Pero Walter no se había marchado a casa. Fue al hospital y se quedó merodeando, escondiéndose, deambulando como un fantasma sin otro lugar al que ir. Miraba fijamente la cruz de la pared, no con admiración, no con reverencia, con un desafío amargo. Su voz era un susurro áspero. Si eres real, si estás ahí, dime qué demonios debo hacer ahora. El silencio contestó, hasta que la puerta rechinó y Ellie entró con el barquito de papel que Micah había hecho para Caleb. Ella no habló al principio, solo lo miró. Él parecía más viejo, más cansado, avergonzado. Pensé que decías que él era peligroso, dijo Ellie con suavidad. Walter no la miró. No lo sabía. Ella tomó aire, temblorosa. Él rezó por Caleb. Sabía que estaba sufriendo antes que nadie. Él parpadeó. Y ahora, continuó Ellie, él es quien está acostado allí. Walter se dejó caer en el banco más cercano. Sus manos temblaban. Su rostro se desmoronó. Yo no quería... empezó. Lo sé, dijo Ellie, pero lo hiciste. Sus lágrimas cayeron en silencio. Presionó las palmas contra sus ojos. No sabía cómo ser diferente. Ellie se sentó a su lado. Entonces tal vez ahora sea el momento de aprender. Dentro de la mente de Micah no había quietud, no había silencio, no había ruptura. Estaba caminando a través de un campo que brillaba dorado bajo sus pies. El cielo sobre él no era azul, sino algo más suave, un tono que nunca había visto, pero de algún modo recordaba. Una brisa movía la hierba alta, con un aroma a miel, a jazmín, a algo que su abuela quemaba cuando rezaba. Delante, bajo un árbol cuyas hojas parecían luz, estaba un hombre. No era solo un hombre, era algo más. Micah lo sentía en sus huesos, en su sangre, en el aire. Jesús. No llevaba un manto brillante ni una corona dorada, solo una bondad tan profunda que hizo que Micah se detuviera. Jesús abrió los brazos. Micah corrió hacia él, sin dolor, sin vacilar. Llegó al árbol y se detuvo frente a él. No hablaron con palabras al principio. Era más bien un conocimiento, de corazón a corazón. Pero entonces Jesús sonrió y preguntó con ternura, ¿qué quieres, Micah? Micah tragó saliva. No quiero nada para mí. Jesús esperó. Quiero que Ellie esté bien. Y Caleb, quiero que estén a salvo. Jesús asintió despacio. ¿Incluso después de lo que te hicieron? Micah bajó la mirada. Él todavía no entiende. Tiene miedo. Jesús extendió la mano y la colocó sobre la cabeza de Micah. Estaba cálida como la luz del sol. Tu corazón es grande, niño. Más grande de lo que la mayoría de los hombres podrá entender jamás. ¿Los ayudarás?, preguntó Micah. Jesús se arrodilló para estar a su altura. Porque tú lo has pedido, ya lo estoy haciendo. Luego le susurró algo al oído. Los ojos de Micah se llenaron de lágrimas. Está bien, susurró. Estoy listo. Y todo se volvió blanco. En el hospital las alarmas empezaron a pitar. Las enfermeras corrieron. La señora Loretta se levantó. «¿Micah?», lo llamó. El monitor se disparó. Los dedos de Micah se crisparon. Luego sus labios se movieron. Ellie se acercó. «¿Qué, Micah?». Él no abrió los ojos, pero su voz era un susurro suave. «Lo vi». La señora Loretta puso una mano en su corazón. Micah continuó. Él estaba esperándome, bajo el árbol. Giró el rostro hacia Ellie, aunque los ojos seguían cerrados, y sonrió. Me preguntó qué quería, y le dije, «Cuídalos». Entonces volvió a sonreír con más fuerza. Él dijo que sí. En el pasillo Walter oyó el alboroto y entró corriendo a la habitación. Se quedó allí, pálido, mirando al niño al que había herido susurrar paz y bondad en el aire. Micah se movió de nuevo. Esta vez, lentamente, abrió los ojos. Miró directamente a Walter y pronunció 3 palabras. Lo vi a él. Las piernas de Walter flaquearon. Se arrodilló en el suelo de azulejos. Micah susurró algo más. Él ya te perdonó. Y Walter, orgulloso, duro, furioso, rompió a llorar con un llanto que sacudía la estructura de la cama. Se arrastró hasta el costado y sujetó la barandilla, sollozando. Lo siento, chico. No lo sabía, no lo sabía. Micah no respondió. No lo necesitaba. Se limitó a mirarlo. Y en ese cuarto, por primera vez en la vida de Walter Grayson, sintió la presencia inconfundible de algo más grande que la vergüenza, más grande que la culpa, más grande que el pecado, gracia. Eden Hill no sabía qué hacer con todo esto. Los rumores llenaban los bancos de la iglesia, las barberías,
los pasillos del supermercado y los porches. El niño despertó. Dice que vio a Jesús. Dicen que el hijo de Grayson también salió de las máquinas, pero nadie conocía todos los detalles. Todavía no. En la casa de los Brown, la señora Loretta caminaba por su pequeña sala con las pantuflas puestas, aún con la bata de dormir, que no había tenido tiempo de cambiarse. No había pegado ojo. La noche había sido larga y sagrada. Después de que la voz de Micah regresara, después de que él susurrara esas palabras imposibles, él ya te perdonó. Algo se rompió dentro de ella, algo viejo y tembloroso. Puso la tetera a hervir, encendió el gas y bajó la cabeza. «Señor», susurró, «sea lo que sea que estés haciendo aquí, sigue haciéndolo». En el hospital, Micah descansaba. Su cuerpo estaba golpeado, pero no roto. Su cráneo había recibido un golpe, pero no necesitaba cirugía. Hablaba a ratos y luego volvía a dormirse. Las enfermeras lo trataban como a alguien sagrado, como a una reliquia que cobró vida. Walter no se había movido del pasillo desde la noche anterior. No había ido a casa. Permanecía sentado en una silla dura a las afueras de la habitación 214, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida. Sus manos manchadas de aceite temblaban. Una enfermera le ofreció café. Ni lo tocó. Ellie, en cambio, no había temblado ni una vez. Seguía junto a Micah, con su mano entrelazada a la de él, escribiendo cosas en el blog que antes compartían, ahora lleno de mensajes que solo ella podía anotar. Micah todavía no podía sostener un lápiz, pero leía cada palabra. «No estás solo. Eres el niño más valiente que conozco. Jesús tiene suerte de haberte encontrado». En un momento, Micah rió, suave y con dificultad. «Al revés», susurró. Walter lo oyó desde la puerta. Se levantó. Se pasó la mano por la cara y caminó hacia la ventana al final del pasillo. Afuera, el cielo se había abierto. La lluvia caía en láminas gruesas y constantes. El trueno retumbaba como el sonido de ancianos moviéndose en sus mecedoras. Más tarde llegó el reverendo Carter, pastor de la iglesia más antigua de Eden Hill. Era un viejo amigo de la señora Loretta, un hombre alto y afable, con una Biblia gastada en los bordes y una voz de terciopelo sobre madera. Pidió ver a Micah. Entró en la habitación, apoyó una mano en el pecho del niño y susurró una oración tan suave que solo los ángeles podrían haberla oído. Cuando terminó, se volvió hacia Ellie. «Este joven está cubierto por algo sagrado», dijo. Ellie asintió. Lo vio a Jesús. Carter sonrió con los ojos húmedos. «Le creo». Fuera de la habitación, el reverendo vio a Walter y se acercó a él con cuidado. «No necesitas decir nada», dijo Carter, «pero yo sí». Walter asintió, en silencio. Algunos hombres cargan veneno dentro tanto tiempo que empiezan a llamarlo sangre. Se vuelve parte de quienes son. Pero estás drenando, Walter. Ese veneno está goteando. Walter apretó la mandíbula. «Lo sé», dijo Carter, «y él también». Walter giró el rostro, luchando contra el nudo en su garganta, pero subió de todos modos. Aquella noche, Walter vagó solo por los pasillos del hospital. Sin furia, sin esconderse, solo caminaba lento como una confesión. Terminó otra vez en la capilla, el mismo lugar donde había maldecido al techo días antes. Esta vez se arrodilló. No rezó con palabras elegantes, solo dijo lo que sentía real. «Estoy cansado de ser este hombre. No quiero morir así. No quiero temerle a un niño que te vio. No quiero que mis hijos crezcan odiando lo que nunca me atreví a entender». Lloró y se quedó un largo rato allí. En la casa de los Grayson, Caleb se movió en su cuna. Le habían quitado la máquina de respiración esa misma tarde. La enfermera, una mujer amable llamada Denise, contó algo inusual. Empezó a tararear, dijo. «¿Tararear?», preguntó Ellie. «Como una pequeña canción», respondió Denise. «Solo unos sonidos suaves, repetidos». Ellie se quedó de pie sobre su hermanito, observándolo gorjear y patear. De pronto, soltó un jadeo. Él tenía algo en la mano. Apretado en el puño de Caleb, había un arrugado papel azul. El barquito que Micah había hecho días atrás. De alguna manera había acabado en la cuna. Ellie lo recogió con cuidado y le dio la vuelta. Habían aparecido nuevas palabras en la parte de abajo, unas que no estaban antes. «Así es como empieza la sanación». Se quedó helada. Llamó a la señora Loretta. La anciana escuchó, cerrando los ojos con el rostro sereno. «Las oraciones de Micah siguen desenvolviéndose», dijo. Ellie llevó el barco de vuelta al hospital. Lo colocó junto a la cama de Micah. Él lo miró
y susurró: «Yo no escribí eso». «Entonces, ¿quién lo hizo?», preguntó Ellie. Él sonrió, soñoliento pero lúcido. A veces él deja mensajes. Aquella noche Walter regresó a la habitación 214. Micah dormía. Ellie se puso de pie. Walter la miró a los ojos, con el corazón palpitándole. «Lo siento», dijo. Ellie no respondió. Dio un paso al costado y le permitió acercarse a la cama. Walter se sentó al lado del niño. Observó cómo respiraba. «No espero que me perdones», susurró. Pero necesitaba ver el rostro de quien no supe comprender. Micah se movió, abrió los ojos, lo miró. Luego extendió la mano, débil pero deliberado, y la puso encima de la de Walter. La respiración de Walter se estancó en el pecho, y por primera vez desde la muerte de Sarah se sintió humano de nuevo. La tormenta había pasado. La lluvia dio paso al sol de esa manera tan extraña del sur, cuando el cielo pasa de gris a dorado, como si Dios mismo diera vuelta a la página. El aire seguía oliendo a pavimento mojado y a corteza de magnolia, y las canaletas susurraban el agua buscándose camino a casa. En el centro médico de Eden Hill, el mundo despertaba. Las enfermeras abrían persianas, las máquinas pulidoras zumbaban por los pasillos y los visitantes llegaban poco a poco con flores, comida casera y oraciones silenciosas en sus bolsillos. Pero en la habitación 214 el tiempo se había ralentizado. Micah estaba despierto, sentado con cuidado contra una montaña de almohadas, la mirada serena, los movimientos aún algo torpes. Ellie seguía a su lado, como lo había estado durante días. La señora Loretta estaba en la esquina, tejiendo algo suave y azul con manos casi automáticas y la mente en un lugar más elevado. Walter estaba junto a la ventana. No había dicho mucho desde la noche anterior. Apenas había dormido, apenas había respirado. Solo contemplaba al niño que una vez empujó a la oscuridad y que ahora irradiaba una luz que desafiaba toda lógica. Ellie rompió el silencio. «Micah», dijo con suavidad, «¿recuerdas todo? De cuando estabas dormido». Micah giró la cabeza, asintió, y entonces, como si una verdad profunda se acomodara en su sitio, habló. «Vi a Jesús». No lo gritó, no tembló, solo dejó que esas palabras flotaran en el aire como humo, lentas e inquebrantables. Walter se dio la vuelta. La señora Loretta dejó de tejer. Los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas casi al instante. La voz de Micah no titubeó, simplemente prosiguió. Había un campo y un árbol, sus hojas brillaban como luciérnagas en una noche de domingo. Él estaba de pie debajo esperándome. Walter dio un paso adelante, despacio, como si se acercara a suelo sagrado. «Él sabía mi nombre», continuó Micah, mirándolos a todos. Sonrió antes de que yo dijera ni una palabra. Nadie se movió. Me preguntó qué quería. Micah tragó saliva. Podría haberle pedido quedarme allí, nunca volver a sentir dolor, ni sufrimiento, ni miedo, pero no lo hice. Miró directamente a Ellie y luego a Walter. Le dije que quería que el bebé viviera, que Ellie estuviera a salvo, que hubiera paz en tu casa. La mano de Walter tembló sobre la barandilla de la cama. Los ojos de Micah no se apartaron de los de él. Él dijo que sí, así, sin más. Ellie se secaba las mejillas, pero las lágrimas seguían brotando. Micah continuó. Me dijo, «Porque lo has pedido, ya lo estoy haciendo». Y luego tocó mi cabeza. Y desperté aquí. La habitación guardó silencio. Las máquinas pitaban y zumbaban, como obedeciendo en un segundo plano. Afuera se oían pájaros cantando entre los árboles recién lavados por la lluvia. Walter se arrodilló, allí mismo junto a la cama. Se dejó caer de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, llorando sin pena. Nadie se atrevió a detenerlo o a hablar. Pasaron minutos. Cuando al fin levantó la mirada, tenía el rostro enrojecido y manchado de lágrimas, completamente expuesto. «No merezco estar aquí», susurró. Micah inclinó la cabeza. «Yo tampoco», dijo con una pequeña sonrisa. «Pero él me dejó volver de todos modos». Walter alargó la mano muy despacio, como quien pide permiso. Entonces Micah hizo algo que quedaría en el alma de Walter para siempre. Abrió los brazos. Tan débil como estaba, vendado y con el cuerpo adolorido, extendió los brazos hacia el hombre que lo había herido. Y Walter, padre, pecador, combatiente, se desplomó en ese abrazo como un niño finalmente perdonado. Las enfermeras que miraban a través del cristal se quedaron en silencio. Una de ellas rompió a llorar suavemente. El reverendo Carter entró instantes después y se colocó junto a la señora Loretta.
No pronunció palabra. Solo llevó una mano a su pecho y cerró los ojos. «Dios mío», susurró, «si esto no eres tú, entonces no sé qué es». Más tarde, esa misma tarde, un rumor se propagó por el pueblo. Se corrió la voz. Mica lo perdonó. Dicen que vio a Jesús. Dicen que el niño rezó y el bebé sobrevivió. Los murmullos llegaron como viento entre trigales. Esta vez no eran burlas ni recelos. Esta vez, el pueblo se detuvo a escuchar. Vecinos que no se hablaban desde hacía años cruzaron jardines para sentarse juntos en los porches. Viejos rencores empezaron a fastidiar a quienes los guardaban. Los padres abrazaban a sus hijos con más fuerza por la noche. En la casa de los Grayson, Caleb gorjeaba y pataleaba con más fuerza de la que ningún médico habría esperado. Ellos no sabían qué decir. «Inexplicable», repetían. «Una recuperación sin precedentes». Pero Eli sí sabía. Aquella noche tomó el barquito de papel que Mica había hecho, ahora arrugado y casi desteñido, lo enmarcó en madera y lo puso junto a su cama. Debajo añadió sus propias palabras. «Él estaba esperándome». Y él dijo que sí. En el hospital, Mica cerró los ojos para descansar. Pero no era agotamiento, era paz. Walter se sentó a su lado en silencio. Entonces habló. «Nunca he sido muy creyente. Mica, pensaba que rezar era solo palabrería. Creía que gente como tú era ingenua». Mica lo miró, curioso. La voz de Walter se quebró. «Pero anoche sentí que algo salía de mí. Ese odio, eso que llevaba dentro toda mi vida, ya no está». Mica asintió. Walter susurró. «Quiero conocerlo». Mica levantó su mano de nuevo. «Pues háblale. Él ya conoce tu voz». Afuera las estrellas iban apareciendo una a una, como pequeñas linternas iluminando el camino de vuelta a casa. Y en algún lugar profundo de aquel hombre que solo conocía la dureza, comenzó a latir un corazón nuevo. Habían pasado 3 días desde que Mica susurró su revelación. Lo vi a él. 3 días desde que Walter Grayson, el hombre al que el pueblo entero temía, se arrodilló junto a un niño al que había herido y lloró como un niño. Y ahora, Eden Hill estaba observando, no con burla, sino con admiración. En el taller mecánico Grayson, la puerta del garaje se abrió al amanecer, tal como siempre lo había hecho. Pero algo había cambiado. El polvo había sido barrido, los bancos oxidados estaban limpios, y el propio Walter, por primera vez que se recordara, saludó a su primer cliente no con un gruñido, sino con un «buenos días» y un apretón de manos. La señora Virginia Delaney, quien había dejado de llevarle su coche años atrás por la forma en que ese hombre habla, se quedó atónita junto a su Buick. Walter se inclinó bajo el capó y preguntó con delicadeza, «¿Le importa si rezo mientras trabajo?» Ella parpadeó. «¿Qué?» Él se limpió las manos con una toalla limpia y luego la miró a los ojos. «Ahora le hablo a él mientras arreglo las cosas. Me ayuda a escuchar mejor». Virginia no respondió de inmediato, pero sus ojos se llenaron de lágrimas mientras susurraba, «Adelante». En el hospital, Mica se encontraba más fuerte. Los moretones de su rostro se habían difuminado en tonos amarillos y verdes. La hinchazón había disminuido. Podía sentarse sin apoyo. Y había vuelto a doblar barquitos de papel. Cada mañana, Eli le traía papel nuevo, hojas de cuadernos de la escuela con distintos colores, menús viejos e incluso algún boletín de la iglesia. Doblaban juntos en silencio. No se necesitaban palabras. Una tarde ella preguntó, «¿Extrañas estar en aquel campo?» Mica se detuvo un instante. Luego respondió suavemente, «Ahora estás siempre conmigo». Eli sonrió. «Has traído un poco de él contigo». Más tarde ese día, la señora Loretta recibió una llamada del reverendo Carter. «Me llamó el alcalde», dijo. «Quiere saber si le permitiría hacer un servicio de oración en el parque. La gente quiere dar gracias por el muchacho, por Caleb, por el milagro». La señora Loretta miró a Mica, que sonreía en silencio, mientras doblaba un panfleto carmesí en forma de barco con manos cuidadosas. «Creo que Eden Hill está lista», contestó. Mientras tanto, Walter enfrentaba algo que no esperaba: resistencia. No de parte del pueblo, sino de viejos conocidos. Esa misma tarde, entró en Alimentos y Semillas Billy, un lugar que frecuentaba desde hacía 30 años. Apenas cruzó la puerta, una voz lo saludó fríamente. «Vaya, mira quién encontró a Jesús», dijo Hank Price, recostado contra un estante de alimento para perros. Walter no se alteró, solo asintió. «Buenos días, Hank. ¿Te arrodillaste de nuevo ante ese muchacho hoy?»
Hank esbozó una sonrisa de desdén. Walter lo miró directamente. Sí, y lo volvería a hacer si hace falta. Un hombre perdona a un muchacho y se olvida de quién es, murmuró Hank. Walter dio un paso al frente. No he olvidado quién soy. Por fin he visto quién he sido. La tienda quedó en silencio. Walter puso su bolsa de semillas en el mostrador, entregó un billete de 20 y se marchó. No sintió rabia. Se sintió libre. Esa noche, Ellie y Walter regresaron juntos al hospital. Micah estaba despierto, sentado en una silla junto a la ventana, con la luz del sol calentándole los pies. Walter se acercó con cuidado y se sentó. Oí lo del servicio de oración, comentó. Micah asintió. No sé qué decir delante de toda esa gente, admitió Walter. Micah sonrió. Entonces solo di lo que sea verdad. Walter bajó la mirada al suelo. Antes pensaba que hombres como yo no podían cambiar. Hizo una pausa. Pero ahora sé que solo hay que estar dispuesto a perder las partes de uno mismo que nunca debimos cargar. Micah dobló un barco nuevo y se lo entregó. Estaba hecho con el papel de una factura de mecánico. En él, Micah había escrito con su letra pequeña y firme: corazón nuevo, sin costo. Walter pestañeó, se rió y luego lloró. Al día siguiente, la casa de los Grayson floreció. No con flores, sino con risas. Ellie giraba por la sala con Caleb en brazos, riendo mientras él intentaba agarrarle los rizos. Walter preparó el desayuno por primera vez en años y quemó las tostadas, lo que solo provocó más risas. Más tarde, limpió el garaje, cajas con cosas viejas, herramientas y una caja llena de Biblias y diarios de Sara. Abrió uno. Dentro, encontró una nota garabateada en una página rasgada. Un día, tú también vas a creer, y cuando lo hagas no habrá vuelta atrás. Walter cerró el libro y susurró: estoy en camino. Esa noche, Eden Hill se reunió. La plaza del pueblo se abarrotó. Sillas plegables, velas, himnos suaves en labios temblorosos. El reverendo Carter se ubicó con la señora Loretta a un lado y Walter Grayson al otro. Micah, aún en su silla de ruedas, fue llevado al frente por Ellie, radiante en un vestido blanco. La gente miraba, no con juicio, sino con admiración. Walter dio un paso al frente para hablar. Se aclaró la garganta. La multitud se silenció. No merezco estar aquí, dijo, y no voy a fingir que entiendo todo lo que ha sucedido. Pero sí sé esto. Se giró hacia Micah. Este niño salvó a mi hijo, salvó el corazón de mi hija y salvó lo que quedaba del mío. Hizo una pausa. Antes pensaba que perdonar era cosa de débiles, que la humildad era rendirse, pero ahora sé que es el único camino a la sanación. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño barco de papel. Lo alzó para que la multitud lo viera. Así es como se ve la gracia. La multitud permaneció en silencio un instante. Luego alguien comenzó a aplaudir, después otro y otro, hasta que la plaza retumbó con aplausos, no para el hombre, sino para la transformación, para el milagro, para la misericordia que había regresado a Eden Hill como un hijo pródigo. Y mientras las velas titilaban y rodaban lágrimas, Walter se giró hacia Micah, se arrodilló a su lado otra vez y susurró: ahora sí te veo, no como alguien distinto, sino como alguien sagrado. Micah le tocó la mano y respondió en un susurro: él también te ve a ti. La mañana después de que la ciudad se reuniera a rezar, Eden Hill estaba más en silencio de lo habitual, no porque hubiese menos ruido, sino porque al fin la gente escuchaba. Se escuchaban entre ellos, se escuchaban a sí mismos y escuchaban a Dios. Los pájaros cantaban sobre los tejados. En los jardines frontales aún quedaban sillas de jardín vacías, prueba de la noche anterior. Las velas ya consumidas habían dejado pequeños charcos de cera en los escalones de la corte. Algunas personas del pueblo habían dejado notas al pie de la estatua en la plaza. Simples garabatos como: gracias por Caleb. Micah me hizo volver a creer. Perdóname, Señor. En el hospital, Micah estaba a punto de recibir el alta. La señora Loretta se preocupaba por sus zapatos. Hijo, si no te quedas quieto, acabaré atándote los pies y cargándote como si fueras la ropa sucia. Micah se rió suavemente. Sí, señora. Ellie estaba junto a la ventana, sosteniendo a Caleb en brazos. El bebé miraba a Micah como solo los niños saben mirar, como si viera algo más allá de la piel, más allá de la edad. Walter entró en la habitación con una nueva bolsa llena de libros y cuadernos. Pensé que alguien debería tener las manos ocupadas en casa. Micah sonrió
y enseguida metió la mano en la bolsa para sacar el papel. Walter se agachó y le ató los cordones de los zapatos. «Si necesitas algo, llámame, sin importar la hora». Micah se inclinó hacia él y susurró: «¿Te sentarás conmigo el domingo en la mañana?» Walter se detuvo. Levantó la vista. Luego asintió. «Será un honor. En la escuela, los rumores viajaban rápido. Dicen que va a volver. Escuché que vio el cielo. Mi abuela dice que sintió temblar el suelo cuando él perdonó al Señor». Grayson. A Micah no le importaban los rumores. No necesitaba defender su verdad. Caminaba por los pasillos como siempre, en silencio, con constancia, viendo más que todos los demás. Ellie, en cambio, ahora caminaba de otra manera. Hombros erguidos, mirada al frente. Cuando un compañero susurró algo cruel: «¿Por qué siempre estás con él?», ella se giró y respondió con claridad: «Porque él lleva más luz en su meñique de la que tú jamás tendrás». Y ahí se acabó el tema. Mientras tanto, Walter había empezado algo inesperado. Comenzó a visitar casas. Llamaba a puertas en las que no había estado en décadas. La de los Harrison, los Jackson, a los Moore. Gente a la que antes trató como extraños, o peor aún, en cada puerta decía lo mismo: «Lo siento, antes no te veía, pero ahora sí». Algunos lloraron, otros le cerraron la puerta en las narices. Algunos se quedaron tan pasmados que no dijeron nada. Pero aquellos que abrieron la puerta lo suficiente para dejarlo pasar siempre le hacían la misma pregunta cuando él cruzaba el umbral: «¿Qué te cambió?». Y Walter sonreía: «Un muchacho y un barquito». Una noche Walter estaba en su garaje mirando sus manos, fuertes, endurecidas por años de rabia, y que ahora temblaban con el peso de la paz. Abrió un baúl de madera al que no había tocado en años. Dentro había fotos de su esposa, antiguos sermones que ella escribía al margen de libros de cocina, una cajita de música que ya no sonaba, y una carta. Reconoció la letra al instante. Sara. La desplegó. «Walter, si estás leyendo esto, significa que has empezado a hacerte las preguntas difíciles. Bien, eso significa que Dios te está removiendo por dentro. Recé para que despertaras. No por mí, sino por nuestros hijos, porque el hombre con el que me casé sigue ahí dentro, solo que sepultado bajo el orgullo. Te amo. Él también. Deja que él te alcance». Walter se sentó y lloró, no de vergüenza, sino porque por fin creía que aún era digno de ser alcanzado. Ese fin de semana, la señora Loretta organizó una comida de domingo, del tipo que atrae a medio pueblo al jardín de su casa. Pollo frito, té dulce, tarta de nuez pecana, sillas plegables en cada rincón de césped. El olor de berza y galletas se extendía hasta la calle Parker. Micah se sentó a la cabecera de la larga mesa de madera, sonriendo con suavidad a cada persona que venía a estrecharle la mano o darle una palmada en el hombro. «Recé por ti», susurró una mujer. «Despertaste mi fe con tus plegarias», dijo otra. Ellie rondaba a su alrededor con una alegría serena. Caleb pasaba de brazo en brazo como un regalo que todos necesitaban sostener al menos un momento. Walter se mantuvo a cierta distancia, visiblemente conmovido. El reverendo Carter se le acercó. «Pareces un hombre que está en medio de un bautismo». Walter se rió. «Siento que nunca he salido del agua». El reverendo le dio unas palmadas en la espalda. «No es un mal lugar para quedarse». Cuando el sol comenzó a descender, arrojando luz dorada sobre el patio, Ellie se subió a un banquito y alzó un nuevo barquito de papel. En él había escrito: «Este pueblo se está sanando». Hubo vítores, y luego lágrimas, y por primera vez que se recordara, Eden Hill no se sintió dividida. Se sintió completa. Sin embargo, no todas las historias concluyen en paz sin una última prueba. Más tarde esa noche, justo cuando los platos terminaban de secarse y los últimos invitados se despedían con abrazos, Walter recibió una carta por correo, sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel. «La gente no cambia. Eres una desgracia para tu raza. Mantente alejado de la mía». Sin firma, sin nombre. Pero la vieja voz de la vergüenza se abrió paso de inmediato. Esa noche, Walter se sentó solo en su porche, mirando esas palabras. Las manos le temblaban. La duda llamaba a la puerta. Resonaban en su corazón las palabras de Micah: «Él ya te perdonó». Pero por primera vez desde su cambio, Walter no estaba seguro de poder perdonarse a sí mismo. Walter Grayson no pegó ojo esa noche. La carta anónima descansaba sobre la mesa como veneno en un frasco sin etiqueta. Sus palabras le ardían en el pecho.
La gente no cambia. Eres una desgracia para tu raza. La leyó una y otra vez, como si en parte creyera que cuantas más veces la mirara, más sentido tendría. Pero no lo tenía, solo reabría algo que él creía que por fin había cerrado. A eso de las 4 de la madrugada seguía en su porche, los hombros encorvados, la cabeza gacha, balanceándose como un hombre con dolor. Eli lo encontró allí poco después de que saliera el sol. Se frotó el sueño de los ojos. Caminó descalza sobre las tablas frescas de madera y se sentó a su lado sin decir nada. Un rato, solo escucharon a los pájaros. Luego preguntó, «¿Está volviendo a empezar?» Walter no respondió. Eli miró abajo y vio la carta. La tomó, la leyó en silencio y luego la dobló, dejándola sobre su regazo. Él susurró, «¿Y si tienen razón?» Eli giró la cabeza despacio. «¿Quién es? ¿Quién haya escrito esto? ¿Y si sigo siendo ese hombre? ¿Y si todo esto, la oración, los cambios, no es más que un momento? ¿Y si vuelvo atrás?» Eli respiró hondo. Y entonces dijo algo que él jamás olvidaría. El tú de antes no se habría pasado la noche en vela, sufriendo por herir a la gente. El tú de antes no habría llorado por una carta. El tú de antes no se habría importado. Así que no, tú ya no eres ese hombre. Walter se secó el rostro con el dorso de la mano. Eres muy joven para hablar así. Eli sonrió. He tenido muy buenos maestros últimamente. Se levantó, besó la coronilla de su padre y entró en la casa. Walter se quedó allí mucho rato, pero algo había cambiado. No se había roto, solo se había sacudido. Mientras tanto, en la casa de los Brown, Micah estaba en silencio, demasiado silencio. La señora Loretta siempre percibía cuando algo se agitaba en él. Esa mañana, lo observaba desde la cocina. Veía cómo miraba por la ventana parpadeando menos, cómo se le crispaban los dedos sobre su barco más reciente al no poder darle la forma adecuada. «¿Estás bien, cariño?», preguntó. Él asintió. «Solo estoy pensando». «¿En qué?». Él dudó. «En que ni siquiera los milagros impiden que la gente odie». Loretta se acercó y se sentó a su lado, apoyándole una mano cálida en la rodilla. Incluso cuando Jesús resucitó a Lázaro, dijo, «Hubo quienes querían matarlo a él por eso». Micah alzó la mirada. «¿Por qué?». «Porque la luz hace que algunas personas entrecierren los ojos, y el odio es muy pesado. Cuesta más soltarlo de lo que creemos». Él asintió de nuevo, más despacio esta vez. «Quiero ayudar al señor Grayson», susurró. «Está sufriendo otra vez». Loretta le acarició el cabello. «Entonces, ayúdalo. Ya tienes el poder que ese hombre nunca supo que necesitaba». Más tarde ese día, Walter regresó al hospital. No para una consulta, sino para sentarse en la capilla otra vez. El mismo banco de madera, la misma vidriera con el cordero y el pastor, pero esta vez no se sentó en la sombra. Se sentó directamente bajo la luz. Sostenía la carta en una mano y la Biblia de Sarah en la otra. El reverendo Carter lo encontró allí una hora después. «Parece que la tormenta está amainando», dijo Carter, sentándose a su lado. Walter le mostró la carta. Carter la leyó sin inmutarse. Luego se la devolvió. «¿Quieres saber cómo suena el diablo?», dijo. «A esto». Walter lo miró, inseguro. «No te grita en la cara», continuó Carter. «Te susurra al oído que no has cambiado nada, que la cruz no fue suficiente, que estás demasiado lejos». Walter levantó la vista hacia el vitral. «Casi lo creí». «Pero no lo creíste», dijo Carter poniendo una mano en su hombro. «Y eso significa que él perdió». Walter dejó que las lágrimas salieran otra vez, no altas ni descontroladas, solo gotas silenciosas que caían sobre las páginas gastadas de la escritura. Esa noche, Micah apareció en el porche de los Grayson con un barquito en la mano. Walter abrió la puerta, sorprendido pero sin asustarse. Micah no habló mucho, solo se lo entregó. Walter lo desplegó con cuidado. Dentro había 2 frases escritas. «No brillamos para que nos noten. Brillamos porque hemos sobrevivido a la oscuridad. Sigue adelante». Walter miró al muchacho. «Micah», dijo con voz ronca, «¿cómo haces para seguir perdonando a la gente?». Micah reflexionó un momento. Luego se encogió de hombros con suavidad. «Recuerdo cómo me sentí cuando él me perdonó». Walter asintió. Esa noche quemó la carta en la chimenea. La observó retorcerse hasta ser nada. Y luego, lentamente, con reverencia, abrió la Biblia de Sarah y se puso a leer. No para preparar un discurso, no para impresionar a nadie, sino para oír esa voz que ella siempre decía que estaba ahí,
oculta entre las páginas. No se detuvo hasta el amanecer, pero Eden Hill aún no había terminado con Walter Grayson, porque aunque los corazones sanaban, las heridas antiguas no se cierran con tanta facilidad. Tarde en la noche, mientras Walter cerraba el taller, se encontró con algo rociado con pintura roja en la puerta del garaje. Traidor. Y debajo, quédate con los tuyos. Lo vio. Las manos le temblaban. No había nadie alrededor, sin testigos, sin coches de policía. Solo el suave canto de las ranas en la zanja cercana. Podría haberlo borrado, podría haberlo lavado hasta dejarlo limpio sin decir nada. Pero no lo hizo. Lo dejó ahí. Y a la mañana siguiente añadió algo debajo, un mensaje nuevo con pintura negra. La gente perdonada perdona. Después dejó la puerta abierta para que todos lo vieran y volvió a trabajar. Los días que siguieron fueron distintos en Eden Hill, no porque el mundo se hubiera vuelto perfecto de repente, ni porque los rumores hubieran cesado por completo, ni porque todo el mundo estuviera listo para cambiar. No, la vida real no funciona así. Pero algo había cambiado, en el silencio entre las frases, en los momentos antes de que el cajero devolviera el cambio, en la forma en que la gente se miraba a los ojos otra vez, o quizás por primera vez. El perdón había roto algo, y ahora la gracia estaba inundándolo todo. Sin embargo, para Walter Grayson, esa gracia estaba a punto de ponerse a prueba de un modo para el que no estaba preparado. Empezó con una llamada telefónica. Estaba limpiando el cobertizo detrás del taller, moviendo cajas llenas de piezas viejas, cuando el teléfono fijo sonó en la oficina. Casi deja que saltara el contestador. Casi, pero algo le dijo que lo tomara. Mecánica Grayson. Señor Grayson, dijo una voz de mujer, vacilante. Me llamo Angela Mayfield. Soy la hermana del hombre que le escribió esa carta. El cuerpo de Walter se tensó. Angela continuó con la voz temblorosa. Falleció ayer. Silencio. Ella respiró hondo. Encontré la carta que le escribió sobre su escritorio. La leí. Lo siento mucho. Sé que no es asunto mío, pero necesito que sepa que él no era así antes de la guerra. Volvió a casa con rabia, desorientado. Walter no supo qué decir. Angela añadió, nunca perdonó al mundo, y eso lo mató. Walter se sentó lentamente en la silla tras el escritorio. La voz de Angela se tornó un susurro. Espero que aún así lo perdone. Walter se llevó los dedos a los ojos. Su voz era casi inaudible. Ya lo perdoné. Esa noche, la sala de estar de los Grayson parecía una iglesia. Micah estaba sentado en el sofá, con Caleb en su regazo, balbuceando y tironeándole de la oreja. Ellie se recargaba en el hombro de su padre, hojeando su bloc de notas de oraciones y mensajes de barcos de papel, que ahora estaba lleno. Walter sujetaba uno de los barcos de Micah en sus manos, el que decía, corazón nuevo, sin costo. Lo volteó para mirar la parte de abajo. Había algo nuevo, un mensaje que juraba no haber visto antes. Ahora entrégalo. Parpadeó y miró a Micah. El muchacho sonrió. Muy poco, solo lo suficiente para hacerle saber que era la hora. A la mañana siguiente, Walter se puso su camisa blanca más limpia, la que Sara le había comprado años atrás y que aún olía a cedro. Se peinó, se afeitó, lustró sus botas y condujo hasta la iglesia bautista Monte Olive, esa que había pasado 1000 veces sin atreverse a entrar. Hasta hoy, la iglesia no estaba llena, pero en cuanto entró todas las miradas se volvieron hacia él. Algunos lo reconocieron, algunos entornaron los ojos, pero él siguió caminando. Avanzó por el pasillo central. El reverendo Carter estaba adelante, en medio del sermón, sosteniendo su Biblia abierta. Walter se detuvo a su lado. ¿Le importaría si digo algo?, preguntó con la voz temblorosa. El reverendo miró a la congregación, luego a Walter. Adelante. Walter se volvió para enfrentar a la gente. Algunos cruzaron los brazos. Algunos se pusieron muy tiesos en el asiento, pero muchos se inclinaron hacia adelante. Se aclaró la garganta. Me llamo Walter Grayson. Algunos de ustedes me conocen, la mayoría sabe de mí, y hoy estoy aquí para confesar algo. Hizo una pausa. No para causar efecto, sino para reunir valor. He llevado odio en mi corazón la mayor parte de mi vida. Pasó de generación en generación, como si fuera un nombre, como si fuera un abrigo. Creí en cosas que no eran verdad. Dije cosas que hirieron a gente buena. Actué desde el miedo y la ignorancia, y casi destruyo lo único que jamás merecí tener, la gracia. Se oyó un leve murmullo en los bancos. Herí a un muchacho, prosiguió. Se llama Micah.
Debería haberme odiado, pero en lugar de eso, rezó por mi familia. Salvó a mi hijo. Me perdonó antes de que yo siquiera supiera cómo pedirle perdón. Las lágrimas ya corrían libres. No espero que confíen en mí. No hoy, quizá nunca, pero quiero vivir el resto de mi vida ganándome el perdón que ya se me ha dado. Walter alzó la mirada hacia Micah y Ellie, que acababan de entrar por la puerta del fondo con Caleb en brazos. Retrocedió un paso, y con una voz que crujió como tierra fértil dijo: «Déjenme adorar con ustedes, déjenme sentarme entre ustedes, déjenme aprender». El reverendo dio un paso al frente y le puso una mano en el hombro. «Entonces toma tu lugar, hermano». Y así fue como Walter Grayson se sentó en la primera fila de una iglesia que antes había despreciado, junto al niño al que una vez había lastimado, y cantó con una voz que por fin sonaba a la suya. Pero mientras las notas finales de «Sublime Gracia» se desvanecían con la luz del sol que entraba por los vitrales, algo se agitó en Micah. Parpadeó una vez, 2 veces, le tembló la mano, y entonces susurró: «Ya casi es la hora». La señora Loretta lo oyó y se volvió rápidamente. «¿Qué dices, cariño?». Micah no respondió, solo sonrió, sereno, silencioso, con esa clase de sonrisa que muestra quien ya vio el final de la historia y lo encontró hermoso. El sol brillaba alto sobre Eden Hill, intenso, sin disculpas. De esos días en que el cielo parece demasiado perfecto para este mundo. La ciudad estaba más callada de lo habitual, porque corría la voz, no en gritos, no de manera oficial, sino como un canto que pasaba de un porche a otro. Micah se está apagando. No sentía dolor. Ni siquiera estaba enfermo, pero algo estaba cambiando. Hablaba menos, dormía más, sonreía seguido. Los médicos lo llamaban fatiga post-lesión. Otros susurraban que era algo más. La señora Loretta lo sabía mejor. Estaba sentada con él en la sala de esa casita, su mano sobre la del chico. «Está brillando», dijo con suavidad, sin dirigirse a nadie en particular, como si ya estuviera a mitad de camino. Walter llegó esa tarde. Trajo a Caleb y a Ellie. Ellie corrió hasta Micah y se sentó a su lado, entrelazando sus dedos con los de él. Caleb gorjeaba en brazos de Walter, estirándose hacia Micah como siempre hacía, como si supiera. Micah abrió los ojos y sonrió débilmente. «Hola», susurró. Walter se arrodilló junto al sofá. «Estamos aquí, todos nosotros». Micah asintió. Sabía que vendrían. Ellie rompió a llorar. «No quiero que te vayas», dijo. Los ojos de Micah también se llenaron, pero no de miedo ni de arrepentimiento, de amor. «No me voy lejos», susurró. La señora Loretta se levantó de su mecedora y fue a la cocina. Regresó sosteniendo algo envuelto en lino. Los barquitos de Micah. Todos. Había más de 50, doblados con páginas, recibos, sermones, garabatos y oraciones. Se los entregó a Walter. Los hizo para la gente. Algunos los regaló, otros los guardó, pero todos fueron hechos para soltarse. Walter asintió, tomando el paquete como si fuera una escritura sagrada. Micah agarró uno en particular, el primero, papel de periódico viejo, gastado y suave. Lo giró en sus manos. En la parte de abajo, escrito con lápiz tenue, se leían 4 palabras. «Diles que yo lo sabía». Walter preguntó: «¿Qué sabías, hijo?». Micah lo miró con serenidad. Que él vendría a buscarme, que cumpliría su promesa. Esa noche, cuando el sol empezaba a hundirse tras los árboles, el pueblo se reunió de nuevo, sin anuncios, sin volantes, solo corazones que los llamaban hacia ese tramo de césped frente a la casa de la señora Loretta. Trajeron velas, sillas plegables, mantas y papel, mucho papel. Los niños doblaban barcos junto a sus madres. Hombres se sentaban con extraños a los que antes habían ignorado. Los ancianos repetían la historia una y otra vez. El niño que perdonó, el hombre que cambió, la oración que salvó la vida de un bebé. En el porche, arropado en una manta blanca, Micah lo contemplaba todo. «Parece el cielo», susurró. Walter se sentó a su lado. «Creo que lo es». A medida que la luna se alzaba, el reverendo Carter subió al porche. Leyó un pasaje de Isaías. «Y un niño los guiará». Luego miró a Micah. «¿Algo que quieras decir, hijo?». Micah intentó incorporarse. Su voz salió como viento a través de los árboles. «Sigan orando, incluso cuando todo esté en silencio. Especialmente entonces». Miró a Ellie. «Nunca tengas miedo de amar primero». Miró a Walter. «Sigue perdonando, cada día, incluso cuando no te lo pidan.
y entonces cerró los ojos. Tomó un aliento profundo y lleno de paz, y no los volvió a abrir. No hubo pánico, ni exclamaciones, solo paz, silencio y luz, como si el cielo se hubiera inclinado para tomarlo de la mano. El pueblo lloró. Ellie sollozaba contra el pecho de su padre. Walter la sostuvo, el rostro empapado de lágrimas que no intentó ocultar. La señora Loretta alzó la vista hacia las estrellas y susurró, «Gracias». Una semana después se celebró un memorial, no en una iglesia sino junto al río, donde Micah siempre soltaba sus barcos. Acudieron cientos de personas, mayores, jóvenes, negros, blancos, juntos. Cada uno traía un barco, doblado a mano, escrito a mano. A la cuenta de 3 los soltaron al agua, y el río se llenó de color, de oraciones, de últimas palabras. El barco de Walter llevaba solo una frase, «Lo llevaré adelante». El de Ellie decía, «Hablaré de ti». El de Caleb, garabateado con crayolas, decía, «Gracias, Micah». Y el de la señora Loretta, simple blanco, decía, «Te veré pronto». Esa noche, mientras las velas titilaban en la orilla, Walter se arrodilló otra vez. Pero esta vez no fue por culpa ni vergüenza, sino con reverencia. Y cuando se levantó, el hombre que se puso en pie ya no era el hombre que alguna vez llevaba odio en los huesos. Era alguien nuevo, alguien renacido en el fuego del amor de un niño. Y así, la historia no acaba con la muerte, sino con la vida que resonó mucho más allá del tiempo de un niño en la tierra, porque algunas almas brillan demasiado para quedarse demasiado tiempo. Vienen, iluminan, nos recuerdan aquello que olvidamos, y luego vuelven a casa. Micah era una de esas almas. No nos dejó. Él iluminó el camino. Fin de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te conmovió, por favor háznoslo saber en los comentarios y compártela con alguien que necesite recordar que la gracia sigue viva entre nosotros.